realicen esta conferencia, a la universidad por su hospitalidad y a ustedes por su presencia. Gracias. Buenos días, bienvenidos a los exponentes. Gerardo Hernández González cursó su primaria en el colegio Juan Antonio de la Fuente. Sus estudios de secundaria y preparatoria los hizo en la Escuela Federal Nocturna para Trabajadores. Inició en el departamento de linotipos de La Opinión de Torreón, siendo guardia de redacción y reportero de 1968 al año de 1973. Fue corresponsal regional de Televisa del año 74 al 81. Corresponsal del periódico 1+1 del año 74 a 1981. Conductor del programa Última Hora de Canal 2 de Torreón de 1973 a 1977. Reportero del vespertino Noticias de Hoy del año 73 al año 75. Reportero del diario Noticias de 1975 a 1983. Director del diario Noticias de 1983 al año 1988. % de ese tiempo lo gobernaron en orden cronológico y en periodos múltiples, alternativos o consecutivos: Antonio López de Santa Anna, 5 años, Benito Juárez, 11, Porfirio Díaz, 31, el PRI, 71 y hasta este momento el PAN, 10. Juárez presidió la época más difícil y azarosa, pero también la más gloriosa, aunque no libre de sombras. El gobierno unipersonal más prolongado, no exento de luces, fue el de Porfirio Díaz. Entre periodos de estabilidad, la historia registra azonadas, invasiones, traiciones, crisis, crímenes de Estado, los de Madero, Carranza, Obregón y Colosio, amagos e intromisiones del exterior. Nada ajeno a la América de conquista española y lusitana. El balance, sin embargo, no es estrictamente negativo, aunque la historia oficial, manipuladora y maniquea, enseña a los mexicanos a ser víctimas en lugar de líderes, aldeanos en lugar de ciudadanos universales, súbditos, lo apunta desafortunadamente Lorenzo Bella, en lugar, insisto, de ciudadanos auténticamente libres. En su vida independiente, México ha creado instituciones y limitado el poder de las iglesias. Así, el Estado será más eficiente, fuerte y funcional cuando la sociedad obligue a los gobiernos de todos los signos políticos en las urnas y en la cotidianidad a respetar el Estado de Derecho y las reglas de la democracia, no solo aquellas que les apetezcan a quienes ostentan el poder. Cuando los ciudadanos, jóvenes, adultos, mayores, en lugar de quejarse contra las autoridades rapaces, inexpertas y con pericia viciada, pero que los partidos vuelven a votar en la siguiente elección, ejerzan cada día sus derechos políticos, este país empezará a cambiar. Habitamos un México de contrastes. Las diferencias, sin embargo, reafirman su identidad. El problema, como hace 100 y 200 años, siguen siendo la desigualdad, la injusticia, la concentración de la riqueza en pocos grupos. Cada principio de siglo y de milenio es pródigo en cambios. En la independencia y en la revolución, el único camino para lograrlos fue a través de las armas. En el segundo de estos movimientos se perdió 1 millón de vidas. El siglo XX produjo también las peores guerras. Los cambios más profundos y duraderos se logran a través de la educación, la ciencia, la tecnología, el conocimiento en general y, por supuesto, en las libertades. Materias estas, educación, justicia, conocimiento, en las cuales el país registra un atraso secular. Mientras no lo supere, más tiempo tardará en liberarse de la ignorancia, de la miseria, cadenas que impiden su desarrollo. Hidalgo, Juárez y Madero sabían que la inversión más valiosa y redituable es la que procura para los mexicanos desde la infancia una enseñanza universal, libre y también de calidad.
Por eso, entre las reformas que el país necesita para alcanzar los ideales de la independencia y la revolución, la más urgente es, indudablemente, la educativa. Esta debe actualizar no solo el modelo de la enseñanza actual, sino también la operatividad del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Mientras el CENTE imponga reglas, sea factor electoral, cogobierne y absorba parte de la riqueza nacional, lo que menos le importará será educar. Con servidumbres así, ¿cómo y cuándo ser realmente libres? Como si el país tuviera en estos momentos figuras equiparables a las de hace 100 y 200 años, todavía hoy se escuchan voces cada vez más apagadas que ante la inminente celebración de la independencia y la revolución anticipan un movimiento de su mismo calado y trascendencia. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Contra quién? ¿Y por qué? A falta de un enemigo externo, será contra el gobierno, la oligarquía, los poderes fácticos. ¿Contra quién? Los agoreros no se equivocaron. El proceso está en marcha, mas no en términos ideológicos como ellos lo imaginaron. Empezó en 2007 entre dos fuerzas, el Estado y el crimen organizado, cuyo poder económico, ubicuidad, atomización y libertad de acción le permite controlar territorios, infiltrar policías, financiar campañas políticas y en algunos casos incluso ejercer el gobierno desde diferentes ámbitos. La cruzada no es contra un cartel en específico o en general, contra todos, sino contra un fenómeno global e incluso mutante. La lucha es fatigosa, atroz, sanguinaria, pero debe librarse así, como el propio rector de la UNAM, José Narro, lo admite. La fuerza, cito de memoria, no debe ser el único medio, pero sin ella es imposible lograr una victoria. Para infundir terror, la violencia adquirió un nuevo rostro, el de la sevicia, la crueldad extrema. Es el rostro de la barbarie. Muchas vidas se han perdido y habrá más que en el futuro no se cuenten. No hay batallas sin sangre, advertían nuestros héroes de la independencia. Stalin, el genocida, lo expresaba de otro modo: no podéis hacer la revolución con guantes de seda. La delincuencia, además, no surgió por generación espontánea, se incubó desde hace décadas y evolucionó con la complicidad del poder político, la apatía social, la indiferencia de los medios de comunicación y la codicia de negociantes inescrupulosos. En nuestro país, la corrupción se concentra en los niveles de ingreso más elevados, revela un estudio de Transparencia Mexicana. Son ellos, en consecuencia, los privilegiados, los más impunes, los que poseen recursos para evadir la ley. Sin embargo, solo a los capos se persigue. Hace un año, el presidente de la Madrid acusó a Carlos Salinas de Gortari, a quien él impuso en la presidencia, de ser inmoral con respecto al dinero público, al dinero ajeno, por supuesto, y de tolerar la corrupción de su hermano, en particular de Raúl, a quien vinculó con el narcotráfico. El hermano del presidente Salinas en Los Pinos, negociando desde entonces con el narcotráfico. Ernesto Zedillo tuvo el valor de encarcelar al mayor de los Salinas, a Raúl, a quien se le descubrieron más de 120 millones de dólares en bancos suizos bajo nombres falsos. En el sexenio de Fox, Salinas volvió a la calle. La idea de destrucción creativa propuesta por el alemán Walter Sombart y generalizado por el economista austríaco Joseph Schumpeter en su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia, registra antes de su concepción aplicaciones políticas y sociales en el mundo. Así, en el caso de México, era necesario terminar con el sometimiento del Imperio Español y más tarde con el orden, la paz y el progreso porfirianos para crear nuevas instituciones, para oxigenar al país y darle por lo menos esperanza.